Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la Butaca Clandestina, nuestro episodio número 144. Yo soy Fabio y hoy me acompaña Cayo. ¿Cómo estás, hermano? Hola Fabio, bien feliz como cada vez que se me invita a estar aquí. No, un placer como siempre tenerte acá. Bueno, hoy vamos a hablar de Civil War, una película hecha por un director que realmente se está convirtiendo de mis favoritos de estos últimos años. Anteriormente había hablado sobre una de sus películas, Men, que quizás es la película más extraña, más bizarra, entre comillas, que tiene y de la que no se habla tanto a comparación de Ex Machina o Aniquilación. Pero a mí me parece una película espectacular en su respectivo podcast hablé lo mucho que me encantó. Comparte la producción también A24, que en este caso es el proyecto más caro de este estudio, ¿no? Desplazando a Beau is Afraid, de la película de la que también habíamos hablado justamente con Cayo hace un año más o menos, pero que en ese caso fue un poco una pérdida para el estudio. Y Civil War se está perfilando bastante bien, al menos los números que tiene en Estados Unidos. Y yo creo que es una película bastante interesante por cómo logra condensar ciertos subgéneros del cine y sin dejar rasgos bastante característicos del director que tienen que ver con el thriller y también un poco el thriller psicológico. Y yo creo que es una apuesta bastante refrescante, ¿no? En el resto del mundo ya salió hace más o menos un mes, pero acá a Bolivia acaba de llegar recientemente. Y nada, ¿qué nos puedes decir todavía sin spoilers sobre esta película? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones después de verla? Si me permites, hacemos una sinopsis, ¿no?, de la peli, que son dos periodistas, una fotógrafa y un reportero, que en un contexto de una guerra civil, como dice el nombre de la peli, van a hacer la entrevista a al presidente de los Estados Unidos, que está totalmente asediado. En realidad, la película comienza con un discurso del presidente que se alarga por un tercer mandato y hay como un intento de derrocarlo, ¿no? Entonces la película es como el viaje entre estos dos periodistas y una tercera que es una niña adolescente que se cuela en el viaje y atraviesan los Estados Unidos hasta intentar llegar a Washington y hacer la entrevista al presidente. Mis primeras impresiones, sí creo que es una película interesante, que puede llegar a inquietar, a molestar. De hecho, tuvo bastante repercusión en Estados Unidos, en el New York Times, en el Financial Times, y intentando sacar cosas que la película no dice, ¿no? Es muy clara la película en no tomar bandos, no en no tomar bandos, sino en definir quiénes lo componen o qué estados. Entonces como que las teorías se matan, ¿no? Conspirativas de esto es como una guerra, como la guerra de la secesión, o qué bando están formando. Eh, Hace mucho recuerdo, por ejemplo, al asalto del Capitolio. Pero lo cierto es que Garland dijo que el guión lo escribió antes. No sé si el asalto del Capitolio fue 2021, Puede 22. ser, o 22, No, sí. ya no estoy seguro. Y él dice que le empezó a escribir en 2020. Pero claro que habla un poco de la polarización. Y sí, eso, si me preguntas de las primeras impresiones, yo creo que es una película, no sé, atrevida en cuanto a mostrar ese escenario. Eh, Inquietante en proponer así como este futuro distópico, pero que no es muy... Ese debate de que no puede ser muy lejano. Y sí, técnicamente es una película muy cuidada, como todas las de Garland. No vi Men, vi Ex Machina, que en su época me impresionó bastante porque hablaba como de la inteligencia artificial, cuando todavía no era tan así difundido, ¿no? De las máquinas. Igual como en esta, ¿no? Una excelente Alicia Vikander, que creo que era su primer papel, digamos, que se popularizó, que se hizo más para el gran público. Y Oscar Isaac igual muy bien, igual uno de sus primeros papeles importantes.
y claro, y dejaba como que muchas cosas abiertas, ambiguas, ¿no? Como puede ser tal vez Civil War. Y el sonido es excelente. Me hiciste recuerdo, claro, en la crítica corta que sacaste hace poco, que los disparos se escuchan muy... A mí la película me hizo saltar muchas veces, no sé si te pasó eso a ti, ¿no? Sí, El pobre a mí un tiro de la me ha nada. saltado, un par de sustos me han sacado los disparos, la verdad. Sí, eso me ha gustado, o sea, visualmente es espectacular y el país ahí igual quemándose. Creo que es una peli muy inmersiva y eso se logra mucho con la fotografía y y con el sonido. Igual creo que es un poco una road movie porque hablábamos de este viaje, ¿no? No me acuerdo muy bien de dónde parten, pero tienen que ir a Washington. Y me olvidaba también, van esos dos reporteros y lo convencen también a un colega que es un poco mayor que ellos. Y van hasta Washington. Hablándonos un poco eso de condensar géneros. Aparte de una road movie, ¿qué otros géneros crees que condensa? Creo que tiene bastante thriller, bastante suspenso por cómo se manejan las secuencias de acción. Hasta body horror te diría, ¿no? Hay momentos en los que ves cadáveres apilados, como en la escena con Jesse Plemons, o lo mismo que decías, ¿no? Esta imagen cuando prenden vivo a una persona, es brutal. Y, dentro de todo eso, yo creo que sí se hace como esa explotación. En Men hay una escena que es directamente body horror cercana a Cronenberg prácticamente. Acá creo que tiene algo más de sutil, más aterrizado en lo cercano, en lo real, porque a pesar de que estamos hablando de una distopía, se toman elementos muy, muy cercanos y muy aterrizados en lo que está sucediendo ahí, ¿no? No sientes realmente que sea algo que está muy lejos de suceder en realidad. Y eso es lo fascinante, ¿no? Como ese distanciamiento con la idea de Estados Unidos y que el mejor país del mundo, la potencia mundial, la reputación intachable, entre comillas. Y me parece genial que en el tráiler, por ejemplo, sea bastante engañoso, haciéndote pensar que es una película justamente que glorifique eso, ¿no? Me parece que es intencional, yo creo, viendo un poco cómo es el director. Y me parece irónico, ¿no? Y bastante genial que haga eso, porque, por ejemplo, al cine le dije a mi hermana para ir y vio el tráiler y me dijo, no, parece una típica película de yanquis y de guerra, no sé qué. Y yo le dije, pero el director ni cagando va a hacer eso, ¿no? Pero en general como que no le gusta ver las películas en el cine, prefiere verlas en la casa. Eh, en cambio, a mí me encanta ir al cine, entonces, no, yo estaba súper emocionado de ver la peli. Claro. Y claro, después de que ella me dijo eso, yo vi el tráiler y era justamente eso. Y es como para engañarte y para decirte eso. Yo creo que algún estadounidense ha visto eso y ha dicho, Hell yeah, America, así con un águila de fondo. Y ha ido a verlas ahí súper entusiasmada. Y súper entusiasmado y se recontra emputado al ver que era todo lo opuesto, ¿no? Y eso me parece lo genial de esta película, ¿no? Lo escalofriante que llega a ser, con personajes como el de Jesse Plemons, que se sienten bastante reales también y justamente por eso dan tanto miedo, ¿no? Entonces, creo que es una película muy audaz, muy atrevida, que más allá de esto que decías de road movie y película bélica también por las secuencias de acción que tiene, eh, creo que la manera en la que muestra las secuencias es espectacular, ¿no? Tenemos sí secuencias grandilocuentes con disparos, efectos y un despliegue enorme de cosas, pero también escenas más simples en las que la belleza visual, en medio de todo este caos y este horror, son bastante potentes, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente bueno, por si acaso ya estamos hablando con spoilers, se me viene a la mente la muerte del escritor que va junto con ellos, que es el mayor de todos, ¿no? Interpretado por Stephen McKinley. Eh, y, y la verdad es que eh, es,
muy bello es este momento en el que, digamos que es algo horroroso, estás viendo como un bosque se está quemando, se está deforestando, se está yendo a la mierda, pero ves como estos restos, ¿no? Que iluminan todo el lugar y es como algo bastante bello. Y, y ese tipo de momentos, o que cuando estás en plena batalla se tomen como una ráfaga de fotografías para mostrarte la muerte de algún personaje en lugar de mostrártelo directamente en video, me parece espectacular, ¿no? Me parece que es algo bastante autoral, y que hace bastante, al menos en las películas previas que he visto de él, que son Ex Machina y Men, ¿no? Sí, hablabas de lo terrorífica que puede llegar a ser y justamente porque se te hace muy real, ¿no? Es un futuro distópico, pero que podría ocurrir la próxima semana, más allá del contexto político de que no hay una tecnología así, no es ciencia ficción para en ningún caso y se empapa mucho con el caos, la confusión que generan los conflictos sociales, ¿no? El ambiente de una guerra, del temor a lo que pueda suceder. No sé a ti, pero a mí en cuanto a atmósfera, sí que me llevó muchos recuerdos del 2019, ¿no? Sí. De la crisis política, social, en cuanto a esa incertidumbre, las calles desiertas, las huellas de un conflicto, de una confrontación que había pasado. Y hablando igual del conflicto de 19 y esa escena de Jesse Plemons que dices que sin duda es una de las mejores de la película, es cuando pregunta qué tipo de americano eres, ¿no? Yo creo que en ese entonces igual se hablaba de qué tipo de boliviano eres. Para pasar la tranca, boludo. Sí. Exactamente. No podías haberlo descrito mejor. Y tenías que a veces ponerte de un lado o del otro, ¿no? Para poder sobrevivir o pasarte de la tranca. O para poder moverte. Creo que eso está muy bien. Y es un poco uno de los pocos comentarios políticos que intenta hacer el director. Justamente no hay bandos, ¿no? No se explica, como decía un principio, qué estados conforman un bando, quién quiere derrocar al presidente, si el presidente es republicano o si es demócrata. Y yo fui a verla con un amigo del máster y él, por ejemplo, echó de menos que se explique políticamente un trasfondo. Pero yo creo que se perdería mucho uno, o sea, es como que tomar un bando y es más bien una cualidad que, no sé, decida mantenerse al margen e ir para mostrar como, no sé, los horrores de un conflicto interno, ¿no? Que a veces las guerras civiles suelen ser mucho más cruentas y violentas que las guerras internacionales. ¿Qué opinas tú de esto de no te voy a explicar quién está peleando contra quién, por qué lo quieren derrocar al presidente o qué estados conforman un bando? Empata a la perfección con lo que es el thriller, me parece, ¿no? Esta característica de la película, porque al no saber quién es de qué bando, es una amenaza constante, ¿no? Vienen soldados o ves a los francotiradores frente a la casa y no sabes si son del bando que en teoría los protege o los que los quieren matar. Entonces, todos están uniformados de la misma manera, no hay manera de distinguir nada. Entonces, yo creo que eso hace que la película se sienta constantemente como un peligro, ¿no? Que me parece genial porque ahí es donde digo que entra un poco lo del thriller, entre comillas. Yo creo que la parte más thriller de la película en realidad viene por el personaje de Kirsten Dunst, porque es un personaje muy marcado por la guerra, que ha sido fotógrafa de guerra casi toda su vida y que tiene recuerdos. Justamente uno de los recuerdos que tiene es esta imagen fuertísima del hombre quemándose vivo, y es una persona que ya se ha quebrado por completo después de todos los horrores que ha tenido que experimentar. Entonces, en los flashbacks que tenemos sobre ella, sí tenemos una especie de terror, ¿no? De terror psicológico. Y, y me parece Perdón que te interesante. corte. Sí, sí. No, pero es que justo estabas hablando del hombre que se quema inmolado y esa no la sentiste como una referencia directa. Hay una fotografía de un hombre inmolándose. Ahora no puedo recordar Sí. quién, pero estoy seguro que Creo está que en el ganó un WordPress Pulitzer Photo. incluso. Sí, bueno, el WordPress Photo. Y no sé, me encantó, o sea, lo sentí tanto como una referencia visual eso. Pero bueno, perdón, era solo para acotar porque a mí igual me impresionó mucho esa escena. No, sí, de hecho me recordó a eso mismo, ¿no?
de alguna manera, ahora me has dado como la referencia. En el momento dije, creo que esto en la vida real ha pasado. Y creo que fue, Exacto. claro, una foto premiada, ¿no? A pesar de lo cruda que era, la premiaron. Entonces, ahí te pones a pensar que es una reflexión que hace la misma película en realidad. Y es bueno que la hayas traído, que es sobre distanciarse como ser humano, quitarse la empatía, la sensibilidad con tal de conseguir la imagen perfecta en el momento ideal, que es lo que le termina pasando al personaje más joven, Jesse, que interpreta a Kyle Spacey. Y, y eso es choqueante también, ¿no? Es como eh, la película te muestra los resultados catastróficos que tiene la guerra en el exterior, digamos, con las muertes, con la parte más cruda del cuerpo, pero también te lo muestra espiritualmente, ¿no? O a nivel de psicológico. Y eso me parece principalmente espectacular porque la mayoría de las películas bélicas se van al lado o del horror, de mostrar la parte corporal, o netamente lo psicológico, o directamente a glorificar la guerra y a los héroes de guerra y etcétera, ¿no? Eh, pero claro, siempre ha habido propuestas muy atrevidas sobre lo que en realidad significa la guerra y la repercusión que tiene sobre las personas, ¿no? Eh, pero dentro de ese mundo también como hay algunas personas que disfrutan el peligro, como el personaje de Wagner Moura. Eso también es interesante analizarlo, ¿no? Como todas esas condiciones del humano en situaciones catastróficas como guerras. Y totalmente me ha traído recuerdos a 2019, ¿no? Sí. Sí, el extremo de polarizar el país en bandos, de necesariamente ponerte de un lado cuando en realidad a mí me pareció una mierda lo que venía de un lado y lo que venía del otro. Es verdad. Y Estábamos al precipicio de una guerra civil, es la verdad. sí, sentías que cualquier momento se iba a ir todo al carajo, daba miedo salir a la calle a veces. Y nada, se respiraba como esa tensión, esa división, eh, que al final tienen que ver con discursos implantados por personas a las que no les importa un carajo la gente, ¿no? Tienen sus intereses personales. En este caso, el presidente, que me parece que es una referencia directa a Donald Trump, ¿no? Hasta por el estilo del peinado y todo. Es clarísimo que es una referencia a Donald Trump. Y me parece chistoso cómo se lo parodia, entre comillas, ¿no? En algún momento le apaga la radio así el personaje porque se emputa a escucharlo, que me parece que es algo bien realista, así algo que yo haría, digamos. Y todo eso me parece genial, ¿no? Algo que no quiero dejar pasar ahora que estamos hablando de este presidente es la coincidencia de que esta película se desarrolla en un contexto que se siente bastante posapocalíptico por momentos dentro de esta distopía, y me ha hecho recuerdo un poco a The Last of Us, que curiosamente tiene al mismo actor, ¿no? Que es Nick Offerman en un episodio, y que también tiene un personaje que se llama Joel, ¿no? Entonces ahí he visto como esto no puede ser coincidencia, bueno, no es coincidencia en realidad, pero me ha parecido interesante. Y tiene un poco de eso, ¿no? En momentos como justamente de los francotiradores y esta como feria abandonada, y me parece espectacular de ese lado. Y nada, me parece una película completa, que sin dejar lo que le gusta hacer este director, bien aterrizado a algo más real, ¿no? Sigue siendo algo distópico, entre comillas, pero ya no es ciencia ficción. Siguen muchos elementos de sus películas anteriores aterrizados en algo mucho más cercano. Y creo que eso la hace tan especial. La verdad, me gustaría ver que siga experimentando con los géneros y los subgéneros del cine, porque es un director bastante interesante que antes era guionista y había hecho pelis como Dredd y pelis bastante buenas, la verdad, ¿no? Si no creo cuál otra guionizó Garland, pero como dices, empezó como guionista. Y claro, ahora que estamos resaltando lo realista,
también me impresionó mucho, y creo que es para destacar, la escena cuando ella vomita. Porque, no sé, es como la reacción directa que tienes después de ese tren de escena que es la de Jesse Plemons. Y creo que el odio, el dolor que tiene Wagner Moura se siente muy bien. Y eso ayuda a la calidad de la película, ¿no? De la que hablábamos, que se logra mucho por la atmósfera. Fue el director de 28 días Ah, después, mira, Garland. es tremenda película. Claro, y tiene eso de apocalíptico, Ujú. ¿no? Y tiene eso, ¿no? De posapocalíptico, Claro. de la incertidumbre, de algo desolado, de una posguerra. Y creo que en términos concretos sí es una buena película, es un tema yo creo que innovador y que es muy actual a la vez. Pero ha habido un par de cosas que no me han gustado y creo que ya podemos entrar a eso y estamos Dilo. hablando de spoilers. Uno es la muerte del personaje de Kirsten Dunst. Creo que es un gran personaje y ya puede ser oscarizable. De hecho, esta película puede ser la que entre con... Es la primera que entra con una patada voladora, ¿no? En la temporada de cines y grandes estrenos. Yo creo que va a dar mucho para hablar y de hecho es muy oscarizable. Nominaciones al menos. Y desde acá, o sea, sé que estamos en el jodido mayo, pero va a ser... Ya creo que se puede hablar de Kirsten Dunst. Es un buen personaje. Y ella se llama Lee Miller. No, o se llama Lee Miller, sí, como Lee. Ujú. Lee. Pero es por Lee Miller, ¿no? Que es una fotógrafa que tiene una historia bastante interesante, porque justamente la fotógrafa que es nueva, la niña adolescente, dice que sus dos heroínas se llaman Lee, ¿no? Porque la otra es Lee Miller, que en Ujú. realidad era como una modelo que se anima a ir después a la Segunda Guerra y hace muchas fotos de Normandía. Tiene una historia bastante interesante, igual tiene muchas es una de las referencias con las que el director ha estado mostrando por el periodismo, que voy a volver después ahora. Y no sé, me pareció una muerte muy a la americana, como que el sacrificio, ¿no? De no te mueras y que se ponga al medio. Sí. Como que un poco, no sé, lo veías venir. No me gustó mucho eso. Y han sido, creo que, llamadas de atención más que otra cosa. Después, cuando se muere el amigo de ellos, el que es el periodista un poco mayor, Ujú. que es una escena fuerte, no lo voy a mentir, pero el disparo le viene de frente, ¿no? O sea, creo que está herido por el pecho o el estómago y en realidad lo estaban Viene disparando de desde atrás. atrás. A ver, no Ujú. me voy a poner quisquilloso con esos errores de secuencia que tiene cualquier película, ¿no? Ajá, sí. Pero De no continuidad, sé, claro. de continuidad, pero a ver. Y después la chica igual, sé que ha pasado por algo duro, la niña adolescente, te digo, la aprendiz de fotógrafa, sé que ha pasado por algo duro y tal, pero pasa a ser Rambo básicamente al final, ¿no? Se la ve toda decidida. Y me parece un poco la heroína. No digo que la película caiga en el estilo American Way, pero sí que tiene esos dos deslices que son del American Way, ¿no? Así la heroína de esa transformación y la otra el sacrificio. Pero no sé, es lo que menos me ha gustado de la peli y más allá de eso creo que están muy bien todos, como Kirsten Dunst es una de mis actrices favoritas, Melancolía, Las Vírgenes Suicidas, Spider-Man ha debido ser el primer amor de nuestra generación, de hecho. Entonces está muy bien. Wagner Moore igual me gustó mucho. Me gustó también que tiene su acento él, ¿no? Claro, lo trata de disimular al mínimo posible, pero no lo tratan como un extranjero, de hecho es un americano, entonces creo que eso es un buen avance. Me parece un buen actor. Y creo que están bien las interpretaciones. Y esto que no me gusta es más un error, yo creo, de decisión de guión más que de interpretación. Sí, la verdad es que sí, es un personaje espectacular de Kirsten Dunst. Coincido que tiene que ser oscarizable y si no ya es un robo demasiado descarado, porque sí viene haciendo papeles espectaculares en los últimos años sobre todo y sin decir mucho, con esa expresividad
totalmente destrozada por los horrores de la guerra, con sus silencios y sus expresiones básicamente, te cuenta mucho, ¿no? Y eso es bastante valioso y exige bastante nivel de interpretación. Entonces, yo creo que es realmente sí lo más alto de la película en cuanto a interpretación. Y sí, todos los personajes secundarios están muy bien llevados también, el de Wagner Moura y Stevie McKinley y la niña, ¿no? Cary Spaney. Y lo que me parece interesante dentro de eso es como que yo lo he sentido como que el final sí resulta conveniente, digamos, entre comillas, o el sacrificio. Lo que he visto y que también ya del otro lado también he visto que algunas personas los ha confundido, este final en el que, bueno, spoiler alert, bueno, ya lo hemos mencionado, Sí. muere el personaje de Kirsten Dunst y claro, tú ves un poco más marcado el dolor o el luto después de la muerte del escritor. Y acá yo fui a ver la peli con mi primo y dijo, no, ¿por qué les ha valido verga, digamos, ubicas? El personaje de Wagner Moura se va con los soldados y la niña también. Bueno, la niña como que medio que se da la vuelta por un momento, pero sigue. Yo lo he sentido como que acá ambos personajes están tan consumidos mentalmente por la guerra que ya no les interesa nada, ¿no? Les interesa la foto, les interesa la venganza y nada más. Esa duda a la vez en el personaje de Jesse, cuando ve a Lee muerta, ¿no? Incluso está tan desensibilizada que mientras la disparan, le saca las fotos, ¿no? Que es algo que veo muy repetido en toda la película. Vemos muertes a través de la cámara, de los lentes, de esta ráfaga de fotos. Algo que me parece que igual está muy bien manejado es que Lee tiene una cámara digital y cuando vemos su ráfaga de fotos la vemos a color, y Jesse tiene una cámara análoga y la vemos a blanco y negro, ¿no? Y con ese granulado tan especial que tienen las cámaras análogas. Y nada, eso me parece espectacular, ¿no? Que ese aprendizaje, ese viaje que tienen los personajes y cómo la película va tomando giros inesperados y siempre te lleva hacia el lado de sentirte incómodo, ¿no? O sea, o preocupado, digamos, como espectador. Y yo creo que eso le añade muchísimo a este tipo de películas, ¿no? Para escaparse un poco de ese frasco de la acción pura y dura. Sí, puede ser, es un detalle que no había tomado en cuenta mucho el del final, ¿no? Después de la muerte de Lee. Ahora que hablas de las fotografías, qué brutales visualmente son las fotografías, son muy buenas. Y bien eso que has destacado de las que son granuladas o analógicas y las otras. Y hablando eso también del periodismo, me gusta cómo la película da un poco la visión que el director tiene del periodismo, ¿no? Hay una parte que me gusta mucho en la que Kirsten Dunst le dice como a su aprendiz de que los periodistas no toman posiciones, ¿no? Solo documentan y es la gente la que toma sus conclusiones. Y un poco es eso lo que te da la película. Tal vez por eso no toma posturas, por eso no dice son estos dos bandos, estos son los buenos, estos son los agresivos o estos son los que comenzaron, sino que te lo muestra y después tiene que ser el espectador el que tome la postura. Y no sé si se habla más de un periodismo sensacionalista o más de un periodismo narcisista, ¿no? O sea, el final me ha parecido muy bueno de Wagner, o sea, están a punto de matar al presidente y Wagner Moura dice espera, necesito una declaración. Es como, hay veces sí en que no sé, no quieren hablar las fuentes, tú dices, maldita sea, dame una declaración, 3 palabras. Claro. Y lo peor es que diles que no me mate, y dices, puta, es un titularazo, Dios mío, ¿qué? No sé, y le dices, suficiente, claro, es un señor titular, es lo peor que dices. Y claro, lo peor es que habla de la adrenalina de estar ahí, ¿no? Un poco el periodismo tiene eso, el narcisismo de vivir para contarlo,
lo egocéntrico que puede ser decir de esto tiene mi firma, ¿no? Estaba acá para contarlo. Y creo que juega o sea, tienen como esos acercamientos al periodismo que me han gustado. Pero por otro lado, por ahí me estoy equivocando, pero los periodistas de guerra no es que van lado a lado con los soldados, ¿no? O sea, No. si no sería insostenible su vida, generalmente van después de que sucede una batalla, pero bueno, esto es una guerra civil y tiene que ser un poco el motor para la película. Pero en realidad me pareció muy interesante, como te digo, esas nociones que va soltando del periodismo y del periodismo moderno. Creo que es algo para resaltar, sí. Sí, yo creo que por el lado del periodismo te ha debido impactar bastante, ¿no? Considerando que te dedicas al periodismo. ¿Sabes lo que me resulta particularmente interesante, hablando del periodismo? Es como esta diferenciación que tienen los personajes, ¿no? El escritor, el personaje mayor, es bastante poético, ¿no? Las interacciones que tiene con los otros personajes son bastante poéticas, son casi como aprendizajes de sabiduría, ¿no? Y, y el personaje de Lee, Joel y Jesse tienen otra manera de ver el mundo, ¿no? Nosotros estamos básicamente por momentos con los ojos de Jesse tratando de entender cómo funciona este mundo y por momentos con los ojos de Lee, ya sabiendo todo lo que implica esto, ¿no? Lo que me parece espectacular de eso es que durante toda la película Lee es, eh, es invencible, ¿no? Y está tan acostumbrada que sabe cómo moverse, se esconde bien y no toma riesgos, tiene bastante experiencia. Y al final la ves tan cansada como que se arrepiente de haber ido incluso hasta última batalla, porque la ves totalmente asustada, ¿no? Desgastada, como si fuera la primera vez que lo estuviera haciendo. Y yo creo que ahí ya te anticipan un poco su muerte, pero sí, yo coincido que es un poco repentina, digamos, y, y el momento que sucede, por la reacción que tienen sobre todo los personajes de Joel y Jesse, es como que te deja un poco de carajo, no les importado, digamos, ¿no? El personaje que para mí era el alma de la película lo han dejado atrás, pero claro, ahí he tratado de ver Le esa... toma una foto. Y le toma una foto. Le toma una foto a Ajá. la niña, ven, sí. Exacto. Y Está muy bien gira igual. brevemente, no derrama ni una lágrima, pero sigue buscando la fucking foto del presidente muerto. Y claro, yo lo he visto como el lado de ya, los ha consumido, ¿no? Les ha comido totalmente la cabeza la guerra. Bueno, Wagner Moura un poco que disfruta, bueno, el personaje de Wagner Moura, ¿no? Un poco que disfruta el peligro, le gustan las balas, digamos. Pero sacando eso, es interesante estas versiones que hay de la noticia, ¿no? La primicia. Y es bastante... es un humor negro que me parece muy bien manejado, este chiste del presidente, ¿no? Que a mí igual me ha parecido espectacular. Y nada, yo creo que esos momentos que tiene la película la hacen bastante especial, ¿no? En una película tradicional en la que secuestran al presidente, al final llega un superhéroe, un ex militar tipo James Bond y lo salva y vive Estados Unidos, ¿no? Y se lo Y lleva. se lo lleva en un águila, digamos. En cambio, acá lo matan, ¿no? De la manera más cruda, delante de la cámara. Y eso también lo hace escalofriante y, claro, más realista también, ¿no? Entonces, yo creo que es muy audaz la película en muchos niveles. De hecho, la película inicia de la primicia de poder ir a entrevistar al presidente, ¿no? De ese narcisismo que te hablaba, de la exclusiva de, wow, vamos a entrevistar al presidente. Y ahora que hablas, ¿no? De esa tal vez pérdida de sensibilidad que tienen ellos hacia el final, que no les importa mucho la muerte de Lee. Igual pasa con la muerte del amigo escritor que tienen viejo, ¿no? Justo muere. Y justamente después de eso, Wagner Moura dice, ¿sabes qué es lo peor? Que no hay entrevista con el presidente, Que porque muerto ellos en iban a vano, ¿no? invadir. Sí, que ha muerto en mano, ajá, que van a atacar.
Ahora que estamos hablando de periodismo, me gusta un poco igual como cada uno representa, no el estereotipo, pero sí como el estilo. El que es mayor, sabes que es un poco curtido, tiene miedo de salir a la calle, no de salir a la calle, sino de acompañarlos en ese tramo enorme de guerra. El personaje de Kirsten Dunst, igual, como dices, es alguien totalmente entregada a su oficio y que le ha dejado marcas en sus expresiones, en su rostro, y eso lo tiene muy contenido. La típica de expresa mucho sin decir mucho, ¿no? Pero creo que está muy bien construido y la corporeidad de ella también transmite mucho eso, como dices, ¿no? De experiencia, de haber estado ahí 1000 veces, incluso desde el vestuario, ¿no? Que puede ser simple, cualquier cosa, pero no sé, te habla de que tiene que ser más ágil o de estar más cómoda. Creo que dice mucho sin tener como que largos diálogos discursivos o presentarla como un personaje torturado. Y el de Wagner Moura, a mí Espectacular, ¿no? En esa misma línea, perdón que te no, corte, nada. antes de que se me olvide, me has hecho recordar una escena en la que van a esta ciudad que está como un poco aislada de todo, ¿no? Como que les preguntan, ¿están Sí, conscientes de que hay una guerra civil? No, no, preferimos no meternos, ¿no? Y es como un viaje a lo que es actualmente el mundo o Estados Unidos, digamos. Y en ese lugar se prueban un vestido y le saca una foto al personaje de Kirsten Dunst. Y es como que básicamente es casi que te indica que ha olvidado hasta cómo sonreír, ¿no? Después de todas las cosas que ha visto, hasta ha perdido la capacidad de sonreír y, y solo le sale momentáneamente, espontáneamente. Entonces, yo creo que sí, es un personaje, o sea, te muestran el sufrimiento de este personaje sin eh, ridiculizar o volverlo muy exagerado el sufrimiento, ¿no? Hay películas que casi que te romantizan el sufrimiento de los personajes. En cambio, acá lo vives de una manera muy terrorífica, ¿no? Por momentos decía, tiene algo de terror esta película, de horror, y yo creo que de ese lado construye una galería de personajes muy bien escritos, una historia atrapante y lo cercana que se siente, ¿no? Hablábamos de esto del sonido, que me parece que no es un detalle menor. Vi un fragmento de una entrevista del director que hablaba de cómo se omite como este ruido alrededor de los disparos y deja de ser algo que te impacte o que te moleste y que sea algo casi placentero, ¿no? Lo que se suele hacer. Y claro, yo estaba completamente de acuerdo porque, bueno, en contra de mi voluntad fui a la premilitar y siempre tienes ya. como un momento obligatorio en el que tienes que hacer pruebas de disparo. Y claro, el sonido que percibes, y eso que eran rifles súper antiguos, alrededor del cuerpo hay como un aire así, ¿no? Que se acerca a tu oído y casi que te jode un poco la audición y lo sientes como algo espantoso Te da realmente, ¿no? adrenalina a disparar. Claro, claro. Es feo, es incómodo, es ruidoso y, y para alguien como yo que siempre presto atención a los sonidos o que me gusta escuchar música, esas cosas son como un salto, ¿no? Y por eso en la película es que te da ese miedo, ¿no? Ese cagazo, porque de la nada sale así. Y sobre Sí. todo si es así una sala con buen sonido, sientes como el impacto que viene así de todos lados. Y es espectacular, ¿no? Porque lo vuelve una experiencia inmersiva. Ahora, claro, tiene sí este detalle que no es realista de que estén realmente en primera línea los periodistas de guerra, porque si fuera verdad, durarían muy poco, ¿no? Estarían unas pocas semanas y ya se irían, porque generalmente los soldados, incluso de las primeras líneas, mueren frecuentemente en las guerras, ¿no? En todo tipo de guerras. Pero me parece genial que se acompañe esta travesía de estos personajes y en medio de eso que por momentos es casi
como un videojuego, ¿no? El estar viendo ahí las batallas, por momentos como la cámara está en primera persona, por momentos se cambia a tercera, te dan múltiples perspectivas, hay planos en los que hay pocos cortes. La verdad, de todas las secuencias de acción me parece que están manejadas de una manera perfecta. La primera, para mí es la más sencilla, digamos, en la que menos recursos hay y es espectacular el contraste que tiene, porque de fondo tiene la canción de Silver Apples Love Fingers y es una canción que tiene un mood bastante tranquilo, ¿no? Es medio jazz, medio rock setentero y eso contrasta con lo que estás viendo en la pantalla, que es cómo se están juntando policía, gente de la prensa y personas en la calle y están agarrando a palos a manifestantes, ¿no? Y de repente le llega así un golpe que suena igual completamente seco a la niña, a Jessie, y ahí es como que me parece genial. Ese es el momento que realmente me ha recordado a 2019, ¿no? Como esa extrema polarización en las calles, esa sensación de inseguridad, de que en cualquier momento a cualquiera le puede caer una piedra, un palo, cualquier mierda y todo se puede ir al carajo. Está muy bien representada en esa escena, ¿no? Y lo que te muestran después es lo que hubiera sucedido si hubiera escalado, que más bien no ha pasado, pero bueno, me parece genial por ese lado, ¿no? O sea Estuvimos que, cerca. claro, que lo hayamos vivido, o sea, que lo hayamos relacionado con algo que hemos experimentado en su momento, yo creo que habla muy bien de esta película, ¿no? Y de hecho, si hay alguien de otro país que lo haya podido relacionar con algún momento de convulsión social, que de hecho debe haber, yo creo que es el triunfo de esta película, claro. Estamos en la TAM. O sea, todos han debido vivirlo de alguna manera más o menos cerca, ¿no? Con los conflictos internos, como te digo, a veces las guerras civiles suelen ser mucho más sanguinarias, crueles, y lo hemos sentido tan identificado porque, o sea, nos hemos sentido tan cercano y habla bien de la película, pero particularmente de ese trabajo para transmitir esa atmósfera, lo que hablábamos al principio, el entorno en caos, la incertidumbre de lo que puede pasar el segundo siguiente, el rastro de la desgracia, de la huella, y con planos pues muy bien compuestos, con la luz, como decías, en esa parte del bosque que se está quemando. Creo que los disparos también sordos, creo que son increíbles, así que te olvida el seco también. Vi ahí el aporte desde primera mano militar, Fabio. Las explosiones igual, las explosiones generalmente se escuchan como un impacto de bajos y acá sentías como, como se rompían los ladrillos, ¿no? Las paredes, el vidrio. Entonces yo creo que todo eso sí hace que te metas en una experiencia inmersiva de acción, de thriller, pero también en una interacción entre personajes que por momentos llega a tener bastante corazón, hace que te intereses por muchos. Y bueno, sí que tiene un desenlace polémico, repentino más que polémico, diría. Me parece bastante repentino. Sí, es repentino. Y por esa misma razón inesperado también. Pero bueno, dentro de todo creo que este director, Alex Garland, se sigue consolidando como una de las voces más interesantes de estos últimos años, hablando de directores. Y yo les recomendaría que vean Men, es una película espectacular y es de la que menos se habla, repito, pero me parece que es muy, muy increíble y yo creo que si la ven y también ven Civil War, van a notar ahí ciertas similitudes de estilo en ciertas escenas de thriller, de tensión. Yo creo que al igual que Robert Eggers y que Ari Aster, se está un poco consolidando en esto de manejar la tensión, el suspenso. Y claro, con salvadas diferencias, ¿no? He estado más en ciencia ficción y ahora
en otro tipo de películas, y los otros directores que también los hemos reseñado alguna vez, más metidos en el terror elevado, ¿no? Pero bueno, me parece que también tiene bastante clara esta noción de cómo generar el suspenso en los espectadores, y me gustaría verlo en un proyecto netamente de terror. Bueno, Men es netamente terror psicológico y body horror, entonces tienes que verla. Entonces yo creo que esa habilidad que tiene para seguir fusionando subgéneros y demás es espectacular, ¿no? Es espectacular. No sé en streaming si está creo que estaba en Amazon, no sé si continúa ahí, pero pueden revisarla, ¿no? Es del 2022, si no estoy mal. Sí, como ahora que estás mencionando a los directores, ya siempre hablamos en podcast de esto, ¿no? Con los directores que estamos haciéndonos viejos, creciendo, que estamos siguiendo su carrera desde su primer largo. Ujú. Pasa con Alex Garland, igual pasaba con Ari Aster, con mierda, Robert Eggers, claro, Barry Robert Jenkins, Eggers. que son directores que siempre hemos destacado. Y cada uno un poco creciendo su camino. Es verdad que a Garland le puede interesar la ciencia ficción, como los nuevos desafíos del ser humano, a menos en Aniquilación, en Ex Machina, y ahora en Civil War, ¿no? Un futuro como que puede ser lejano, pero inmediato, y potenciando cuestiones sociales que ahora nos pueden o nos hacen preguntar cómo se van a desarrollar de aquí a un par de años, y que puede ser tal vez cada vez más la tensión política, la polarización. Creo que ha elegido ese camino un poco Garland, y no sé, creo que es otro más de esos que puede combinar el cine de autor con una visión propia, pero con un buen presupuesto, ¿no? Podemos permitir buenos actores, que también lo vemos, por ejemplo, en Jordan Peele, ¿no? Que sin ser de mis favoritos, creo que se ha alzado como un referente de este nuevo género de terror, y principalmente eso de tener una propia visión y hacer un cine más comercial, y que también tiene esta fusión de géneros interesante que puede ser de, de estos nuevos directores también. Me parece curioso, gracioso, que ellas dos, en esos momentos de tensión total, ¿no? De enfrentamientos, estén con las fotografías, como que salen del escondite y toman fotos, y el personaje de Wagner Moura con su libreta, o sea, ¿qué mierda va a escribir? Pero yo soy ese, ¿no? Porque fotos buenas no tomo, pero estar presente en el lugar ya te hace permitir contarlo. Y pensándolo bien, la película se permite un poco con estos momentos de humor, ¿no? En la parte final que hablábamos justamente de dar una declaración, y segundos después de la muerte de Kirsten Dunst, y no deja de perder el ritmo. Además de esa credibilidad que hablábamos, de conseguir ese entorno, vaya a saber cómo o por dónde lo he investigado para hacerlo tal cercano, y que a nosotros nos ha aterrado y nos ha tenido recuerdos. Ha debido ser también un golpe bastante duro sobre la mesa para Estados Unidos en el escenario político, elecciones prontas. Y yo creo que se va a hablar de esta película de aquí a un poco, ¿no? Porque cada vez crecen más las teorías de qué bando era, o quiénes pueden ser estos, que si esta bandera es de los unionistas de la guerra de la secesión. Pero habla mucho de eso, que después va a ser un referente. Otra cosa igual que quería apuntar, para hablar más de periodismo, lo siento, porque justamente hubo un artículo, una columna en realidad, sobre la película, y que hablaba, lo leí hace poco, de los referentes periodísticos que tiene, y pone hasta Lee Miller como en la santa trinidad del fotoperiodismo. Los otros son Robert Capa, que de hecho lo debes ubicar, ¿no?
¿Te suena Robert Capa? Y la amiga de Robert Capa, que se llama Gerda Taro. Y claro, el artículo decía como que ellos tenían claro lo que iban a hacer. Robert Capa firmó mucho las revoluciones en las colonias, pero también la guerra de Vietnam, y murió pisando una mina. Y Gerard Taro igual lo acompañó, igual tuvo una muerte como en el campo de batalla. Pero lo que decía el artículo es que ellos sabían de qué bando estaban, ¿no? Eran como antifascistas, yo qué sé. Y lo interesante de esta película es que estos pues no lo saben, ¿no? Como que se van conduciendo y dirigiendo y dejándose llevar por este único objetivo, que es entrevistar al presidente, estar ahí para contarlo. Sí, me has hecho pensar en incluso películas anteriores que tengan un realismo. Ahora, cuando hacías viendo hacia el futuro lo que va a ser la polarización, yo creo que el discurso de la película llega a ser bastante universal a pesar de estar ambientado específicamente en Estados Unidos, porque creo que es un momento de extremada polarización incluso dentro de países como tal, ¿no? Y que básicamente hay muchos países, pero muchísimos que están al borde de un estallido social por la cantidad de desigualdad que existe y todas las cosas que vemos diariamente. Ahora tenemos dos guerras, ¿no? Ucrania y Gaza. Sí, tenemos dos guerras al mismo tiempo, totalmente injustificadas, con inocentes masacrados, que es la verdad algo... Y en África, perdón, es que la gente siempre se olvida, pero ¿sabes cómo está Sudán? Hubo un golpe militar. ¿En qué país fue África? Joder. ¿Fue en Gabón? No lo sé, pero perdón, solo para recordar que hay un conflicto constante, ¿no? Hay gente que dice que la Tercera Guerra Mundial se está desarrollando desde hace 10 años con el conflicto que hay en Medio Oriente. Sí, es que igual ahí también hablamos de la desensibilización. Eh, Hay cierto hasta discurso en general en las redes que es como que siempre están en conflicto en ese lado del mundo, entonces nadie ya presta atención, ¿no? Como que es normal y no debería nunca normalizarse algo como la guerra, ¿no? Que realmente es devastador el resultado que tiene, los resultados que tiene y, y la poca capacidad de acción que tenemos la mayoría de las personas frente a eso, ¿no? Eso llega a ser frustrante y doloroso también. Y claro, el hecho de glorificar la guerra, yo creo que ya en los últimos años se viene cayendo y me parece bien, con películas como All Quiet in the Western Front, que te lo abordan de este lado más horrible, ¿no? Más crudo. La misma 1917, y hablando así de películas que tienen que ver con esto. Antes también había algunas que rompían el paradigma en décadas anteriores, como The Deer Hunter, que para mí es una de las películas bélicas más espectaculares que existen en la historia. Dura como 4 horas, pero me encanta, ¿no? La verdad es que tienen que hacerse el favor de verla. Se han hecho muchas películas sobre Vietnam, incluida Apocalypse Now, pero para mí The Deer Hunter es la mejor de todas, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que para mí es una película que se siente como que si Coppola lo hubiera dirigido. eh, pero bueno, es una película increíble que te muestra, y por eso creo que fue tan impactante en su momento, porque claro, en ese momento era mucho más común ver cómo se glorificaba la guerra, ¿no? O a los sobrevivientes de las guerras, y aquí te muestran el deterioro completo psicológico de dos personajes a partir de la guerra, ¿no? Y bueno, de un grupo en realidad, pero se enfocan mucho más en dos. Y la verdad es que ese tipo de películas yo creo que llegan a calar más porque son más cercanas, ¿no? En lugar de ver a los héroes de guerra, entre comillas, que son indestructibles,
ves a humanos de carne y hueso y se humaniza mucho más cuando tenemos a periodistas, ¿no? Que claro, al no ser soldados sabes que no tienen la capacidad de defenderse de la misma manera, no tienen armas. Bueno, algunos les dan armas, pero en general ellos no los manejan, entonces tienen que ver la manera de adaptarse y de sobrevivir, ¿no? Si me haces pensar si realmente hay una nueva tendencia, ¿no? En el cine bélico, de, a través de decisiones técnicas y también de argumento, puedes hacer que se acerquen más al espectador, hacer una atmósfera tan creíble que piensas o que te hace concientizar más de alguna manera, ¿no? Que te muestre de una forma tan explícita que la sientas así de cerca. Hablabas de Sin Novedad en el Frente, que a mí me pareció un peliculón, justamente por lo crudo y carnal y vísceras, sangres que puede tener. Yo he visto mucho cine, es difícil que se me queden imágenes grabadas así traumáticos como te ocurre cuando eres niño, por ejemplo, ¿no? Porque estás viendo las primeras películas, entonces te quedan grabadas, pero se me quedó muy grabada de esa película lo que el tanque pasaba por el grito del soldado cuando el tanque pasaba por encima, ¿no? Como si fuera basura, Y básicamente. cómo se le rompían todos los huesos a la mierda. El sonido, ¿no? Así, y el grito de desesperación, obvio. Y era gente, obvio, que estaba paniqueando, que no quería estar ahí. Entonces, bueno, es un extremo de la crudeza y porque también Sin Novedad en el Frente muestra justo una etapa de la trinchera, ¿no? Que la Primera Guerra Mundial ha sido una guerra de trincheras que tenía un espacio muy corto en el que avanzaban 10 metros y el otro 5 metros y solo había matanza y muchas muertes. De hecho, no hay tantos datos oficiales sobre la cantidad de muertos que hubo en la Primera Guerra, que fue muy salvaje y bestia. Y hablando, recomendando estas películas, hay otros también, estas películas bélicas o antibélicas o no sé, satíricas, que la han relacionado, por ejemplo, con Apocalypse Now. Yo no creo ese nivel, ¿no? Apocalypse Now es un poco como un santo grial. No quiero decir que Civil War no lo sea, pero, por ejemplo, no sé, llega a ser tan sarcástica, ácida, irónica, Sí, con el espíritu gringo y después tiene mucho esta parte, ¿no? De lo lisérgico que puede ser Apocalypse Now. Y hay otra que menciona también el director, que yo no la vi, pero había escuchado recomendaciones ya antes, que se llama Ven y Mira. No sé si la escuché, que es una película soviética. Ahora estoy viendo como la ficha, es del 85. Y para celebrar el 40 aniversario de la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial. Que parece brutal. sí, totalmente. Este lado cómico, ácido, como decías, me parece espectacular porque es algo con lo que yo no le había visto jugar antes, ¿no? Bueno, Ex Machina tiene un par de descargos, pero es una película bastante seria dentro de lo que cabe. Y Men directamente es una película medio onírica, pero que no tiene ni un solo momento de risas, ¿no? Es una constante tensión de mantenerte angustiado, ¿no? Los momentos de angustia que tienes acá en Civil War multiplicados por 5, digamos. Y eso me gusta bastante del director, ¿no? No lo había visto tratando de llegar a este registro humorístico. Y a mí el humor negro, cuando está contado de esta manera, siempre me funciona de maravilla, ¿no? Y me han encantado los chistes, los que hemos mencionado, como el de Wagner Moura. Y nada, es espectacular cómo se maneja eso eh, dentro de una película que, claro, como que inevitablemente tenía que tener estos momentos, porque si no terminaría siendo muy abrumadora, ¿no? Por lo que hemos dicho, lo explícita que es y lo inmersiva que es. Entonces, yo creo que logra ese balance perfecto. eh, y eso me parece genial, ¿no? No cualquier director o cualquier realizador cineasta tiene la capacidad de equilibrar también los tiempos de una historia, porque el guión me parece que también está muy bien escrito y con una visión creativa, ¿no? Esto que decíamos de la fotografía es espectacular, como el momento del incendio, o momentos que parezcan más cotidianos, ¿no? Como cuando vemos esta regadora en medio del campo desprendiendo agua,
O después cuando ves a la distancia los disparos de un lado y del otro y tienen una apariencia particular, ¿no? Como de láseres más que como disparos. Entonces, todo eso yo creo que te construye una atmósfera única, ¿no? Con personajes entrañables. Y de verdad espero que tenga su oportunidad en la temporada de premios, porque si no sería muy decepcionante, porque yo creo que fácilmente estamos ante una de las mejores películas de 2024, ¿no? Sí, por momento, por estos 5 meses que llevamos, de hecho es una muy buena peli. He visto otras también buenas, pero esta como que tiene un perfil igual de que puede llegar al gran público y del mismo modo tiene una identidad propia que han estado gustando a la academia en los últimos años, ¿no? Y que después se lleven premios, pues puede ser menos probable, pero al menos sí que tiene un perfil atractivo. Yo creo que para Kirsten Dunst es tal vez el más visible, haciendo apuestas ahora sí, a lo loco. Y las categorías técnicas, ¿no? La fotografía, hacer, como hemos repetido ya varias en este podcast, sí, el sonido de hacer lo feo, hermoso. No lo feo, sino lo duro, lo cruel, lo salvaje, bello. Hablando de la fotografía, no quería dejar pasar como ese gesto técnico de a esta ciudad a la que llegan, que parece que está totalmente al margen de la guerra, y cuando sale Lee y lo ve a su amigo, el que es mayor, y le dice, aquí ha cambiado como todo, y el otro le dice, no, no tanto, no, mira las azoteas, y ya hay este movimiento de cámara que tú debes saber el nombre, que es como hacia arriba, y nos muestran que hay francotiradores, ¿no? En cada esquina. Entonces, sí, claro, lo técnico siempre es más efectivo, Potente a veces, ¿no? potente, sí, Que cuando va el acompañado diálogo. con el contenido. Sí, sí, para este tipo de películas bélicas también, con estos ejemplos que dábamos, vemos que sirve mucho. Sí, yo creo que Garland maneja muy bien el lenguaje cinematográfico, ¿no? Los movimientos de cámara tienen bastante intencionalidad. Los momentos en los que todo se ve desde una primera persona, es espectacular, ¿no? Cómo lo maneja y realmente hace que te sumerjas en este relato, que por momentos estés en la perspectiva de algún personaje y por momentos en la de otro. Lo que me gusta mucho es que tenemos un personaje que se va como que corrompiendo, entre comillas, que es la niña. Y claro, cómo pasas de su primera reacción de horror cuando ve las primeras ejecuciones a un momento en el que está casi disfrutando la adrenalina que le produce eso, ¿no? Entonces, no sé, esto me gusta mucho del director porque viene a acotar algo que venimos diciendo, que tiene una identidad muy clara, y algo muy clave que acabas de decir es que siendo una película bastante autoral, quizás sea también su proyecto más accesible a un público masivo, ¿no? Por las secuencias de acción, sobre todo, Sí, que son espectaculares, ¿no? Yo creo que son dignas del cine. Y, y yo creo que, sí, bueno, Ex Machina puede ser también para la gente que ama la ciencia ficción, viéndolo ya de ese lado que decías de pensar en lo que va a pasar en el futuro. O sea, esa película salió hace un par de años y ahora lo de las inteligencias artificiales está muy potente, ¿no? Ver esa película ahora teniendo presente cómo está evolucionando y avanzando esto, es distinto, ¿no? Yo lo he hecho y hasta resulta un poquito escalofriante, pero me parece genial, ¿no? Como reflexiona incluso en los proyectos que parecen más distantes de la realidad, cómo realmente reflexiona sobre cuestiones cercanas que tenemos, ¿no? Men, a pesar de ser bastante onírica, también reflexiona sobre cuestiones bastante cercanas, eh, el luto y lidiar con emociones y ese tipo de cosas. Y yo creo que por eso es un cineasta tan interesante también, Garland. sí, ¿no? Como un visor del futuro o alguien que trata de descifrarlo, pero sin tomar como posturas, habíamos dicho, tan claras De de ningún ningún lado. lado, ni hacer algún cine maniqueísta, ¿no? O didáctico. Desde Ex Machina, ¿no? Que creo que plantea esa cuestión del uso
del robot, de la inteligencia artificial, de la máquina, y no da respuestas claras. Igual me hiciste pensar en esa corrupción que decías de la niña, que no sé si es una corrupción, pero es como ese camino, ¿no? A hacer la nueva ley de curtirse y desensibilizarse, como decías, de los horrores que pasan a tu lado y conseguir la foto, la noticia, esa necesidad que seguro que va construyendo, que igual hablamos en el podcast de estar en el lugar, ¿no? De ser quien lo cuente. Porque yo creo que hay mucho de eso también en los periodistas de guerra, ¿no? O sea, ahora pienso en los que están de corresponsales en Jerusalén, o los mismos en Gaza. Claro que hay lo de servicio, pero siempre he creído que es un poco, ha sido romantizar, ¿no? El periodismo es un oficio. No digo que no tenga, que no sea un servicio a la sociedad, como llaman, que sí ayuda, de hecho, pero también hay mucho de esa adrenalina, ese ego de contarlo tú, de ser tú el que estás en primera persona. Y creo que la película, igual Claro. como toda la película que decíamos, es un mensaje subyacente, ¿no? Y a lo mejor es una interpretación mía, pero creo que hay pruebas de que demuestran eso, sí. No, yo creo que sí está muy presente, perdón que te corte, No, este debate de hasta qué punto es correcto o necesario pensar en la noticia y pensar en informar o en generar el contenido eh, que ponerte de un lado, ¿no? Obviamente en una guerra es inevitable, tú no puedes evitar que le disparen a un soldado, eh, pero qué tan necesario es que te pongas frente a ese hecho angustiante o terrorífico, horroroso, y lo reportes sin sentir ningún tipo de emoción, ¿no? Que me parece espectacular es como que fueran en reversa el personaje de Kirsten Dunst y la niña, porque al principio ella es la que obviamente está aterrada porque recién lo está viviendo por primera vez y Kirsten Dunst está recurtida y mientras pasa la película, Kirsten Dunst como que va perdiendo esa dureza, ¿no? A través de la misma niña, además, lo cual me parece interesante. Y la niña va ganando ¿no? esa experiencia. Entonces, eso me parece genial, ¿no? Es como que tenemos a personajes que mutuamente tienen esa interacción y creo que ese aspecto realista que tiene la película es lo más interesante de hablar del periodismo y que vale más, ¿no? Por ejemplo, me puse a pensar, viendo cuando se congelaba, algo mucho menos fuerte, pero que no deja de ser algo que a mí personalmente me marcó. Cuando hice la pasantía como fotógrafo en el periódico, eh, tuve que asistir a un juicio de un feminicidio, ¿no? Y uy, creo que dieron una condena súper baja, como de 2 años o 3 años. Obviamente la familia estaba indignada y había colectivos afuera. Y bueno, fui con otro fotógrafo para sacar fotografías de la salida con la policía y demás. Y me acuerdo que yo me quedé ya. completamente congelado porque salió una muchedumbre de gente haciendo mucho ruido, los familiares persiguiendo al delincuente escoltado por la policía mientras gritaban. La madre de la víctima se desmaya, entra el delincuente en un ascensor acompañado de los policías. Y yo me quedé congelado, no pude sacar una sola foto, creo que saqué dos, pero que eran así movidas de gente pasando. Y bueno, el otro fotógrafo sacó las fotos y claro, me dijo que había trabajado incluso con homicidios en su país porque era chileno, digamos, y que esas cosas ya las había normalizado en su cabeza, ¿no? Porque claro, él había visto cadáveres y cosas así a las que le mandaban antes. Y claro, yo al solo escuchar los gritos, la gente, los llantos y todo, yo me quedé como petrificado. Y claro, no me imagino cómo debe ser en una guerra, ¿no? Ponerte de ese lado y no verlos simplemente como objetos que vas a fotografiar,
como parte de tu composición, ¿no? Casi como elementos de arte que vas acomodando a tu conveniencia y si les cae fuego mejor porque se ve más impactante. Una escena clave para esto creo que es cuando a lo lejano ves la ejecución de 3 soldados y ves a la niña como esperando el momento justo en el que caigan. Entonces, yo creo que es muy relacionable, ¿no? Que te traiga tantos recuerdos o conexiones con cosas que has vivido. Yo creo que independientemente de un contexto tan distinto, la hace una película muy especial, ¿no? Qué interesante esa tu experiencia que me cuentas. Y claro, ¿no? Hay que tener la trayectoria, las mañas, sí, la frialdad para poder sacarlas. Y eso solo vas aprendiendo con las mañas, ¿no? Y vas banalizando un poco lo crudo que puede llegar a ser. Llega un momento que me imagino que lo que quieres hacer es cómo obtener la mejor foto. Ese es tu único objetivo. Y ya no te importa lo que pasa en el entorno o es como que lo ves desde afuera, ¿no? Eh, me has hecho, he comparado también lo que me contabas en una escena de la película. Los tienen prisioneros agudos y los está ahorcando, ¿no? Y le dice, ¿qué hacemos con ellos? ¿Lo matamos? ¿Los dejamos aquí? Y Lee le dice, ¿te puedo sacar una foto? O sea, ¿quién piensa eso en ese momento, no? Solo alguien que realmente tiene eso así como un oficio incrustado. Y la otra se queda temblorosa y no puede sacar una sola foto. Claro, eso al final, y eso es lo que decía antes en el podcast que me ha gustado, que pasa de eso a lo otro como en horas. Es cierto que ve muchas cosas, pero después ya está muy, como que muy, parece algo, ¿no? Súper. Claro. Hubiera sido bueno que esa transición sea un poco más progresiva, ¿no? Más de a poco. Quizás darle unos cuantos minutos más a la película, porque no es para nada larga, ¿no? Es 1 hora con 40 y algo minutos, 49. Eh, por ahí unas 2 horas o 2 horas sí, para dar un poco más de desarrollo a esto. Porque sí me parece que es un buen personaje, pero sí yo también es como siento que de repente ya se las sabe todas, ¿no? Es como que hasta puede esquivar balas a lo Matrix, digamos. Sí. Pero claro, tiene sentido, ¿no? Esta como desensibilización de la que hablábamos. Pero sí, eh, coincido en eso, son como detalles al final de cuentas, ¿no? Que siempre que una película es muy buena, creo que salen a relucir más estas cosas que te pones a pensar. ¿Por qué te pones a pensar, no? Dices, esto es muy bueno, pero es demasiado bueno para ser verdad. A ver qué, qué cosas hay por ahí. Y es un ejercicio interesante que al final habla bien de cualquier película, ¿no? Sí, como, a ver, no necesito decir que es una película que me ha gustado con todo lo que hemos descrito. No me parece una película perfecta, pero por todo lo que hemos descrito, es una película que tiene mucho que decir, que se nota que ha sido formada con cariño, un cariño técnico, digo, y con una intención muy clara de hacerse. Sí. Bueno, en definitiva, como mencionábamos, una película con muchas cualidades, con lo que decía, hecha con mucho cariño, con extremo cuidado con los detalles y que técnicamente es muy disfrutable, ¿no? A pesar de que hemos dicho que la historia es muy buena y yo creo que resalta mucho la experiencia audiovisual, cinematográfica. Entonces, si tienen la oportunidad de verla en un cine, mucho mejor. Sin duda. Sí, la verdad es que las películas de este director son bastante para verlas en un cine. Eh, y bueno, hasta acá la reseña de Civil War de Alex Garland. Voy a ver la posibilidad de completar la reseña sobre este director. También he hecho una serie que me han dicho que es muy buena, no se me viene ahorita el nombre, pero me interesa, sobre todo después de ver esta película. Y si ustedes ya la vieron, igual compártanos su opinión ahí en los comentarios. Y bueno, muchas gracias, Cayo, por ser parte de este podcast. No, gracias a ti por invitarme, me lo he pasado genial como siempre. Un abrazo. Y bueno, una vez más les recuerdo que estén pendientes
a la página. Vamos a estar subiendo podcast y mucho contenido a las redes en @labutacaclandestina, en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcast. Gracias por escuchar y será hasta una próxima oportunidad. Adiós. Pero es mejor cuando es más largo el podcast, ¿acaso? Sí, mucho mejor, tiene más visitas. A la gente le gusta tenerlo de fondo. Sí, le gusta tenerlo de fondo mientras van al gimnasio, cocinan, cogen, no sé, supongo que les gusta tener algo que escuchar, como la radio, digamos, que está todo el tiempo ahí. Pero a algunos cortos también les ha ido bien, pero sobre todo a los largos, man. El primero que hicimos así, que excedía casi toda la cantidad de minutos, era el de Batman, y creo que hasta ahora es el más escuchado de Spotify, ¿no? Pero puta, al final tenemos metido Pues le hemos metido investigación, ¿no? Hemos hecho una tesis, ¿no? más esfuerzo que nuestra tesis. Sí, le hemos metido más ganas y más amor que a nuestra tesis a ese episodio, ¿no? Tal cual.